A continuación, se empieza a trabajar con una herramienta que ya deja de ser o deja de pertenecer a lo que se ha visto hasta ahora como señales digitales. Se va a trabajar con temporizadores. El temporizador es uno de los bloques más importantes en la programación de cualquier tipo de PLC o autómata, inclusive en el logo. Y el logo ofrece una variedad importante de tipos de temporizadores, muchos de los cuales se van a estudiar aquí con detalle y se van a ilustrar con correspondientes ejercicios. Tal vez el temporizador más utilizado en automatización es el llamado temporizador de retardo a la conexión, o también en su nomenclatura en inglés el temporizador on delay, demora a la acción, demora a la conexión, que está explicado aquí en esta lámina. El temporizador tiene este aspecto, tiene una entrada aquí identificada con el nombre TRG. TRG significa trigger o disparo, es la señal digital binaria que dispara el temporizador. Luego tiene también internamente el tiempo, el cual va a funcionar ese temporizador antes de activar su salida, y ese tiempo se puede programar en fracciones de segundos, en minutos o en horas. Luego está a la derecha la salida, que es una salida digital que se activa una vez que haya transcurrido el tiempo correspondiente desde el momento en que disparó el temporizador. Y aquí está el diagrama de tiempo de cómo funciona este temporizador. Cuando la entrada trigger TRG se coloca en 1, el temporizador comienza a descontar el tiempo para el cual ha sido programado. Por ejemplo, si ha sido programado para 4 minutos, pues empezará a contar esos 4 minutos o 240 segundos. Si esa señal TRG se mantiene en 1, cuando transcurren esos 4 minutos o el tiempo correspondiente, la salida del temporizador se va a activar, y cualquier cosa que esté conectada a esa salida también, por supuesto, será activada. Luego, ¿cómo hacer para que esa salida se apague? Esa salida se apaga o se vuelve a estado cero en el mismo instante en que la señal de trigger, la señal de disparo, se desactiva. Es decir, que este es un temporizador de tipo no enclavado. La señal trigger debe estar continuamente activada para que el temporizador funcione y logre al final de ese tiempo preprogramado activar la salida. Cuando la señal trigger pasa a cero, la salida automáticamente se apaga. Eso significa que si se dispara de nuevo el temporizador aquí en este momento, él comenzará a contar el tiempo, pero si antes de que transcurra ese tiempo la entrada cae a cero, el temporizador se resetea, se apaga y nunca llegará la salida a activarse. Esto se puede utilizar en funciones de supervisión, por ejemplo en cintas transportadoras para control de atascos en botellas, cajas, etcétera, o cualquier otro dispositivo, cualquier otro objeto que se esté transportando en una cinta transportadora. Él tiene, como todo bloque en el logo, aquí su ventana de parametrización, donde lo que se coloca es el tiempo de retardo y las unidades, por defecto segundos, pero puede utilizarse cualquiera de las otras unidades que él ofrece. Y este sería el primer temporizador, el retardo a la conexión. El segundo temporizador es similar, pero hace exactamente lo contrario. Se llama retardo a la desconexión. Aquí lo que se va a temporizar no es la activación, sino la desactivación de una señal. ¿Cómo funciona? Supóngase que el temporizador está programado para un tiempo determinado, vamos a suponer 1 minuto. Entonces, cuando se coloca un 1 aquí en el disparo, la salida del temporizador inmediatamente se coloca en 1, como si fuese un corto entre la entrada y la salida. Un 1 aquí activa la salida. Y así permanece el temporizador hasta que esta entrada trigger pase a 0. Cuando la entrada trigger pasa a 0, es que el temporizador comienza a contabilizar la demora
después de la cual él apaga la salida. Por eso se llama temporizador de retraso a la desconexión, o en inglés el temporizador off delay. Él tiene una entrada adicional que se llama reset, con la cual yo puedo forzar en cualquier momento que la salida pase a cero. De resto, se configura de manera muy similar al temporizador on delay, donde aquí en su ventana de parametrización lo que se coloca es simplemente el tiempo que va a demorar la desconexión una vez que la señal trigger pase a cero. Aquí en el diagrama de tiempo se ve claramente cuando trigger se pone en 1, la señal de salida del temporizador se pone en 1. Cuando trigger pasa a 0, se comienza a contabilizar el tiempo, después del cual el temporizador se apaga. El logo ofrece un temporizador muy cómodo, que es la combinación de los dos temporizadores anteriores. Es decir, un temporizador que ofrece retardo a la conexión y al mismo tiempo a la desconexión. Para ello se utiliza este temporizador que está aquí, en el cual se puede programar tanto el tiempo de on como el tiempo de off. ¿Cómo funciona este temporizador? Aquí se ve en el diagrama de tiempo. Cuando la señal trigger se coloca en 1, él comienza a contar el tiempo de on delay, es decir, el retraso a la conexión. Una vez que ese tiempo haya transcurrido, el temporizador pone en 1 la salida Q. Luego, si la señal trigger pasa a 0, más adelante, aquí como se ve en el diagrama aquí a la derecha, el temporizador no se apaga, sino que más bien comienza a contabilizar el tiempo de off delay, o la demora del apagado, después de la cual el temporizador pasa nuevamente a 0. Los parámetros son similares a los de los temporizadores anteriores, pero en este caso son dos: el tiempo de conexión y el tiempo de desconexión. Con eso se puede programar, por ejemplo, una aplicación en la cual se quiere encender un motor al dar una señal, pero después de un tiempo, y se quiere apagar ese mismo motor al quitar esa señal, pero también retrasada después de un determinado tiempo. Y por último, en esta presentación, y antes de pasar a los ejercicios, se tiene el temporizador retardo a la conexión con memoria. Si se recuerda, el primer temporizador es un retardo a la conexión, pero si la señal trigger se apaga antes de que el temporizador llegue a completar su tiempo programado, la salida del temporizador también se apaga. En cambio, aquí el retardo a la conexión con memoria significa que una vez que se genera la señal de trigger, el temporizador comienza a contar el tiempo que le corresponde, después del cual él activa su salida, no importa que la señal de trigger haya pasado a 0. O sea, él memoriza este estado de la señal de disparo, de manera que con un simple flanco de subida o transición 0 a 1 en la señal trigger, el temporizador cuenta el tiempo de on delay o retraso a la conexión, después del cual él coloca su salida en 1. Y esta salida va a permanecer indefinidamente en 1 hasta que la única manera de hacerlo sea reseteada, sea puesta en 0, sea forzada en 0 con la señal R, con la señal reset, que es una señal adicional que se encuentra aquí en la entrada del temporizador. Ya con estos 4 temporizadores, no son los únicos, pero son tal vez los 4 más importantes y más usados, ya se puede hacer un primer ejercicio para ilustrar el funcionamiento en general de los temporizadores, estos primeros temporizadores en el logo. En un primer ejercicio se tiene la siguiente situación. Se tiene un pulsador de arranque de un proceso, se tiene un piloto o señal luminosa y una electroválvula o una válvula on-off. El proceso consiste de lo siguiente: cuando el operador manualmente pulsa la entrada número 1 o el pulsador de arranque del proceso, comienza una demora, por ejemplo, de 8 segundos, en la cual el piloto o la baliza luminosa va a estar intermitente, va a parpadear, va a titilar durante esos 8 segundos a una determinada frecuencia. Eso indica que el proceso ha comenzado y que después de esos 8 segundos va, por ejemplo, a abrirse una válvula que va a dejar pasar un contenido, un gas, un líquido que a lo mejor es inflamable o peligroso, y hay que dar ese preaviso de 8 segundos. Una vez completados los 8 segundos, el piloto cambia a una señalización fija. Ya no parpadea, sino que se queda encendido en forma fija. Y al mismo tiempo se abre la válvula que va a dejar pasar esa sustancia durante un lapso adicional de 10 segundos.
Luego de los 10 segundos, es decir, 18 segundos desde el momento en que comenzó el proceso, la válvula automáticamente debe cerrarse y el piloto debe apagarse, y con eso termina el proceso. Es obvio que aquí se requieren al menos dos temporizadores. Primero un temporizador de 8 segundos y luego un temporizador de 10 segundos. Y además, de alguna manera, se requiere algún mecanismo para generar este tren de pulsos. Ese va a ser un temporizador adicional que se va a ver sobre la marcha, puesto que no se ha explicado en la parte teórica, pero que es sumamente sencillo y que está en capacidad de generar este tren de pulsos a una determinada frecuencia. Bien, se va aquí entonces al editor de lenguaje de bloques en el logo, y ya esto es típico de ya un problema que no es tan trivial como el arranque y parada de un motor que se vio anteriormente. Cuando la aplicación se complica, hay varias formas de hacerlo, hay varios estilos de resolver el problema, y eso va a depender, entre otras cosas, de la manera en la cual el programador está entrenado para efectuar el programa. Aquí se usará una de ellas, pero la idea principal es ilustrar la utilización de los bloques que se han visto en la teoría en esta entrega, que son los temporizadores. Primero que nada, se va a colocar como siempre el título. Se puede colocar como título algo muy simplificado: válvula y piloto de señalización, o simplemente válvula y piloto. Esto se va a mover un poco más arriba y ese va a ser un título resumido del programa. Ahora se va a colocar la primera entrada, que es la entrada de arranque, es la entrada que el operador debe activar para comenzar el proceso. Se hace doble clic sobre la entrada y se va a elegir que sea la entrada número 1. Si aquí no deja elegir la entrada número 1, es porque no se ha eliminado el proyecto anterior completamente. Es bueno eliminarlo y hacer o crear un proyecto nuevo, como en este caso. Esa entrada número 1 se va a llamar arranque o start, y en la simulación va a ser también un pulsador. No es un interruptor, es un pulsador que el operador debe pulsar para arrancar el proceso. Como esto es un pulsador y va la señal de salida a dirigirse hacia un temporizador de tipo retardo a la conexión o un delay, es necesario enclavar esta señal, porque si no, cuando el operador pulse y deje de pulsar, el temporizador se va a caer. Entonces, para eso ya se sabe que se puede utilizar un relé autoenclavador al cual se le conecta en su entrada set la salida de esta entrada de start. Y la salida de este relé autoenclavador, luego se verá quién hace el reset, va a un primer temporizador de tipo on delay. Los temporizadores se encuentran aquí en funciones especiales temporizadores, y el primero de ellos, retardo a la conexión, es el que se va a utilizar. Se arrastra y se coloca aquí y se une la salida del bloque set reset directamente con el temporizador. Pero el temporizador hay que parametrizarlo, doble clic, y hay que ponerle el tiempo. Se dijo que el tiempo era un retardo de 8 segundos. Entonces aquí se va a colocar en esta casilla el número 8. Ya por defecto la unidad está en segundos. Se valida y aquí se confirma que el tiempo del on delay son 8 segundos. Una vez que se alcance los 8 segundos van a ocurrir dos cosas. Primero, se va a activar la válvula. Vamos a programar primero lo que es la válvula y después nos encargaremos del piloto. La válvula va a ser una salida. Se toma de aquí donde dice salida y se coloca, por ejemplo, aquí a la derecha. Se unen estos dos y se le da aquí como comentario válvula. Pero al mismo tiempo, en el momento en que se enciende la válvula, también debe encenderse el segundo temporizador de 10 segundos, que es el que va a cerrar la válvula y terminar el proceso. Por lo tanto, se va de nuevo aquí a donde están los temporizadores, retardo a la conexión, y se coloca un segundo temporizador, por ejemplo aquí, y se une, observes, esto nunca se ha hecho anteriormente, la salida de este temporizador con la entrada de este temporizador. Si se quiere, también se podría colocar esto aquí
y hacer que la misma válvula sea la que dispare el segundo temporizador. Tal vez de esa forma se ve un poco más claro. Se puede hacer de las dos maneras. Y este segundo temporizador, doble clic, se parametriza esta vez para 10 segundos. Es decir, aquí 10 segundos. ¿Y qué va a ocurrir después de los 10 segundos? Después de los 10 segundos, ese temporizador debe resetear este bloque de autoenclavador, también llamado electrónicamente flip-flop, de tipo reset set, de tal manera que aquí él ponga un 0. Al poner un 0 este temporizador inmediatamente se cae, se apaga y pone un 0 aquí, cierra la válvula, y la válvula al cerrarse también pone este segundo temporizador en 0. Es una reacción en cadena. Entonces se intenta, como se hizo anteriormente, pasar esto para aquí atrás y ponerlo en el reset, y ahí está la reglamentación. Y como se dijo, esto no es muy elegante, entonces se marca con la herramienta de selección esta conexión, clic derecho, desconectar, y aquí se pone esta fuente. ¿De dónde viene esto? Esto viene del bloque número 3. Aquí está el bloque número 3 y este es el destino. ¿A dónde va esto? Va al bloque número 1 en su entrada R. Aquí está el bloque número 1 en su entrada R. Y con eso pues se tiene ya programada la primera parte de este ejercicio. Ahora bien, faltaría la segunda parte. Pero para la segunda parte, que es el piloto, se requiere una señal intermitente, puesto que el piloto tiene que estar intermitente, titilando, mientras se espera los 8 segundos a la que la válvula se abra, y luego en los siguientes 10 segundos el piloto debe estar fijo. Y para ello se requiere un temporizador especial, el cual genere una onda cuadrada o una señal on-off indefinida, una señal intermitente. Bien, ese temporizador tipo oscilador se escoge aquí del grupo temporizadores y se llama generador de impulsos asíncrono. Se marca, se lleva aquí y aquí está el generador de impulsos asíncrono. Se va a parametrizar de forma que él genere un tren de pulsos que sea simétrico, en el cual la señal esté medio segundo apagada y medio segundo encendida. Doble clic sobre él, entonces aquí se coloca 50, que es en realidad 0,5 segundos, y aquí también 50, que es en realidad también 0,5 segundos. Es decir que esa señal va a estar 50 o 0,50 segundos encendida, medio segundo, y 0,50 segundos apagada. Se valida y aquí está la parametrización. Ahora hay un problema aquí, un error que hice anteriormente. Esto no son 8 segundos, estos son 0,08 segundos. Esto hay que cambiarlo. Vamos a poner aquí 0 y aquí es donde se debe poner el número 8, ya que la escala está, como se observa aquí, en 1 entre 100 segundos. Es decir, que el número que yo pongo aquí son centésimas de segundo, no segundos. Y si coloco aquí 8, estos sí son los segundos. Aquí al validar se ve claramente 8 segundos con 00 centésimas. Y lo mismo aquí, hay que borrar este 10 y poner aquí el 10. Ok, luego de arreglar ese detalle, ya vamos de nuevo aquí a la parte de la programación para el piloto. Bien, lo primero que hay que observar es que este bloque, a diferencia de los demás, tiene una señal EN aquí arriba. EN significa Enable, habilita. Si esta señal no está en 1, el bloque no trabaja. Hay muchos bloques aquí en la biblioteca de bloques, en el árbol del proyecto, que tienen esta señal EN. Y esto hay que ponerlo en 1, en este caso permanentemente, para que el bloque trabaje. Para eso, se tiene aquí entre las constantes digitales esta señal que dice estado 1 alto o high, en la cual va a generar continuamente un 1 lógico y la puedo conectar directamente a la entrada de Enable y con eso este bloque va a trabajar continuamente. Ahora viene la pregunta, ¿cómo va a trabajar el piloto? El piloto va a trabajar en forma intermitente durante los primeros 8 segundos.
después de los cuales, cuando la válvula abra, va a trabajar en forma fija, es decir, va a estar encendido sin intermitencia. Entonces, esa programación se podría hacer de la siguiente manera. Se busca aquí una función AND y se coloca aquí, y ese AND va a tener dos entradas. Primero, la salida del bloque setReset, que va a estar en 1 en el momento en que el proceso arranque. Cuando el operador pulsa este pulsador, aquí va a haber un 1. Y luego la segunda entrada del AND es el oscilador. Si hay un 1 aquí y aquí hay una señal que está 1, 0, 1, 0, 1, 0, evidentemente que la salida va a estar también como 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y eso se podría llevar directamente al piloto. Voy a colocar el piloto aquí, que va a ser una segunda salida. Vamos a colocarla aquí a la derecha y vamos a identificarla como señal luminosa o piloto, simplemente. Pero si yo conecto esta salida aquí al piloto, el piloto va a estar intermitente durante todo el proceso. La idea es que el piloto esté intermitente únicamente en los primeros 8 segundos. ¿Cómo podemos hacer para que el piloto después de los 8 segundos quede encendido permanentemente? Bueno, para eso se va a utilizar ahora la función O. Aquí la función OR se coloca aquí. ¿Y cuáles serán las entradas de ese OR? La primera entrada va a ser esto mismo que está acá. Es decir, va a ser la salida del AND. De manera que si yo no conecto más nada aquí, y aquí hay un 1, 0, 1, 0, 1, 0, y esto lo conecto a la salida también va a estar parpadeando 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pero la idea es que una vez que este temporizador, que es el de los 8 segundos, determine que ya transcurrieron esos 8 segundos y que el piloto debe quedar fijo porque la válvula se va a abrir, esta misma salida de aquí la puedo llevar a la segunda o a la primera, en este caso entrada del OR. ¿Y cómo funcionaría esto? Mientras este temporizador no esté activado, mientras no hayan transcurrido los 8 segundos, aquí hay un 0. Por lo tanto, aquí hay un 0. Estas dos entradas que no se usan en un OR, por defecto están en 0, a diferencia del AND que estarían en 1. Y esta es la que decide que el piloto, ahora que lo conecto aquí, esté titilando. Pero en el momento en que este temporizador cumple sus 8 segundos y coloca un 1 fijo aquí, la entrada número 1 del OR va a estar en 1, y como se sabe, en un OR, cualquier señal que esté en 1, así sea una sola, va a generar un 1 a la derecha, va a generar un 1 en su salida, y por lo tanto el piloto va a permanecer fijo. Bien, antes de probar esto, quiero aprovechar para introducir otro bloque aquí que también se usa con mucha frecuencia, que es un display. Es el bloque que va a permitir que en el display del logo, en la pantalla del logo, siempre y cuando el logo sea un logo con display, se puedan ver señales. En este caso podríamos, por ejemplo, ver los dos tiempos de los dos temporizadores, el temporizador de los 8 segundos y el temporizador de los 10 segundos. Y para ello se puede utilizar la función de texto de aviso, que es esta función que está aquí bajo el directorio otros, texto de aviso. Voy a colocar la función texto de aviso en cualquier parte aquí abajo en el programa, por ejemplo aquí, y aquí está el bloque texto de aviso. Y ese bloque lo puedo habilitar, también tiene su señal enable, lo puedo habilitar permanentemente o lo puedo habilitar cuando se dé una cierta condición. Supongamos que lo queremos habilitar permanentemente, entonces se puede colocar una función high o llevar de aquí la línea hasta aquí enable, ¿okay? De tal manera que este high habilite tanto el oscilador, el temporizador de impulsos, como también el bloque de despliegue de la pantalla o display. Y ahora vamos a ver cómo funciona, cómo se parametriza este bloque para que muestre al operador el tiempo de los 8 segundos, cómo va transcurriendo ese tiempo, así como también el tiempo de los 10 segundos. Bien, el bloque funciona de la siguiente manera. Hay que parametrizarlo, doble clic sobre él, ya que aparece una pantalla un poco compleja, en la cual lo primero que se debe escoger es qué tipo de display se va a usar. Por defecto él tiene ambos displays, es decir, el logo, el display del logo, el pequeño display que tiene el logo de por sí, y el logo text display, que es una pantalla tipo HMI especialmente para el logo. Vamos a decirle que solamente se utilice el display del logo. Entonces aquí está en verde la zona que se puede utilizar para colocar texto o variables. Al marcar aquí, ¿de acuerdo? Esta zona aquí había una raya roja, esta zona se comprime un poco porque solamente voy a utilizar el display del logo.
Y ahora puedo poner en la primera línea, por ejemplo, un texto que diga tiempo piloto. Es decir, tiempo que va el piloto a estar titilando. Y aquí en la segunda línea voy a colocar una variable dinámica. Voy a colocar, por ejemplo, el tiempo en curso del primer temporizador. Aquí tengo los temporizadores, los 3 temporizadores, marco el primero y puedo poner el valor actual, el retardo y el tiempo que resta. Vamos a poner el valor actual, que es el valor por el cual va en un determinado momento el temporizador. Lo marco, lo arrastro y lo coloco aquí. Y le puedo poner aquí, por ejemplo, las unidades. Estos son segundos, una S o simplemente SS. Aquí voy a ver el tiempo del primer temporizador. Y aquí voy a poner el tiempo válvula, el tiempo que la válvula va a estar abierta, válvula, y va a ser el segundo temporizador. Marco aquí, temporizador número 2, y también le pongo el valor actual, y aquí le pongo los segundos. Le pude haber puesto también lo que falta para que cumpla los 10 segundos, pero en este caso escogí el valor actual de los 2 temporizadores. Eso significa simplemente que cuando el primer temporizador arranque, aquí voy a ver los segundos del 1 al 8, y cuando el segundo temporizador arranque, aquí voy a ver los segundos del 1 al 10. Válido, y esto le voy a ver permanentemente, puesto que tengo el enable activado a high. Pudiese ser que el display quisiera que apareciera esa información únicamente cuando arranque el proceso. Entonces esta señal de enable tendría que llevarla o traerla, mejor dicho, de aquí, de la salida del bloque set reset. Pero por el momento voy a dejarlo de esta forma. Y si el programa está bien hecho, bueno, vamos a simularlo ahora y vamos a ver si funciona como realmente se pretende que funcione. Y para ello simplemente activar la simulación. Voy a activar la simulación y aquí tenemos el único pulsador de arranque, que es el pulsador I1, y aquí las 2 salidas, Q1 que es el piloto y Q2 que es la válvula. Y aquí está el despliegue, el display del logo, lo voy a correr aquí hacia la derecha, de tal manera que se vea, dice tiempo piloto 0 segundos, tiempo válvula 0 segundos. El high está en 1 siempre, por lo tanto este señor está oscilando, aquí se ve 1, 0, 1, 0, rojo, azul, pero este AND no lo deja pasar porque hay un 0 aquí. Luego se ve también que este rojo, esta línea roja que viene del high, está activando el display aparece porque se ha puesto que el enable siempre esté unido a uno lógico. Ahora simplemente lo que hay que hacer es pulsar aquí una sola vez, o aquí abajo. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a predecir lo que va a ocurrir. Al pulsar aquí, este enclavador va a poner un 1 aquí, y al haber un 1 aquí y una señal que parpadea aquí, esto también va a titilar, y como esto es un OR, donde aquí hay un 0, la salida Q2, que no es otra cosa sino el piloto, va a titilar durante el tiempo que determina este temporizador, que son 8 segundos. Aquí se va a ver el tiempo, cómo va corriendo de 0 a 8, así como también aquí en el display. Cuando este temporizador alcance los 8 segundos, él coloca un 1 en su salida, y ese 1 hace que este OR también coloque un 1 fijo aquí, por lo tanto el piloto queda encendido fijo. Pero al mismo tiempo se enciende la válvula, se enciende Q1, que es este bombillo que está aquí, y el Q1 dispara el segundo temporizador de 10 segundos, después de los cuales esta señal que va al reset de B001, que es esta que está aquí, resetea el relé enclavador, pone un 0 aquí, y al poner un 0 aquí se apaga el temporizador, se cierra la válvula, se apaga ese temporizador, y al haber un 0 aquí, la señal deja de parpadear aquí del lado derecho del AND y por lo tanto el piloto se apaga. Veamos si eso es cierto. Tal vez si ustedes hacen ese ejercicio le pueden poner los tiempos en vez de 8 y 10 más largos para poder tener, digamos, la oportunidad de ver esto con un poco más de calma. De 8 segundos realmente es un tiempo rápido, igual que 10, pero igual se va a ver. Entonces voy a pulsar aquí, simplemente un pulso corto, y aquí empezó el primer temporizador de 8 segundos, y aquí se ve que el piloto, bombillo, está titilando, 6, 7, 8, el bombillo quedó fijo, se encendió la válvula,
y ya se abrió la válvula, y aquí está el segundo tiempo de 10 segundos, aquí lo vemos también, después de los cuales se apaga todo. Voy a pulsar de nuevo, o si quiere vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a quitar la simulación y vamos a aumentar un poco los tiempos. Vamos a poner por ejemplo aquí 15 segundos en el titileo del piloto, en el aviso, y aquí vamos a poner por ejemplo 20 segundos. Validamos y volvemos a simular. Entonces ahora se va a ver con un poco más de calma, digámoslo así. Voy a pulsar aquí y aquí está el primer tiempo que lo pusimos en 15 segundos. Durante 15 segundos va a titilar el piloto, aquí está, y me va a marcar aquí el tiempo. Después de 15 segundos este temporizador se pone en 1, se abre la válvula, se acaba de abrir, y ahora hay que esperar 20 segundos. Al abrirse la válvula ya el piloto queda fijo. Aquí están los dos bombillos fijos, el de la válvula y el piloto, y aquí está la indicación del tiempo que transcurre hasta que llegue a los 20 segundos, en el cual el temporizador se pone en 1, resetea el flip-flop y se apaga todo el proceso. Bien, les dejo para que jueguen con esto. Esto se puede hacer de otra manera, por supuesto, pero esta es una forma, digamos, estándar pues, de programar, y obsérvese que es relativamente sencillo, siempre y cuando uno conozca bien las instrucciones. Aquí se ha visto el temporizador on delay, se vio un temporizador adicional que no fue explicado en la teoría, pero que fue explicado sobre la marcha, que es este temporizador de tipo llamado asíncrono, que genera un tren de pulso. Se llama asíncrono porque la duración del pulso de on y del lapso de off pueden ser diferentes. Yo lo escogí, si se ve aquí haciendo doble clic, que fueran igual, 50 y 50 centésimas de segundo, pero pude haber escogido que el tiempo de on y el tiempo de off sean diferentes, y en ese caso pues se tiene el temporizador asíncrono. Eso se puede usar por ejemplo para una alternancia de bombas, donde una bomba debe estar por ejemplo encendida 10 minutos y la otra 30 minutos, o una 2 minutos y la otra 5 minutos. Entonces se puede usar este temporizador de manera que cuando esté el tiempo de on se enciende una bomba, y cuando esté el tiempo de off se enciende otra bomba. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden aplicar y que se pueden rellevar a cabo con este temporizador. Bien, con esto llegamos al final de esta entrega. Espero que les haya aprovechado. Si es así, por favor no olviden suscribirse, darle like, y agradezco pues su atención y el uso de pues, la utilización de esta entrega. Posteriormente, en las próximas entregas vamos a seguir, por supuesto, analizando los temporizadores, pero vamos a combinarlos con otros bloques, como por ejemplo el bloque contador. Los espero entonces para la siguiente entrega.